En los últimos años me he dedicado a la formación docente en el uso de las TIC y la mayoría de las veces los profesores presentan dificultades para poder hacer uso de estas en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Aun cuando he impartido cursos para que adquieran dichas competencias, los conocimientos y habilidades no son aplicados por lo general en la práctica pedagógica. ¿Por qué? Porque la gran cantidad de áreas que abarca la tecnología en la educación y su potencial generan entusiasmo, por supuesto, pero también generan confusión sobre lo que implica trabajar con tecnopedagogía. Por esto, además de saludarles, quisiera compartir con ustedes algunas ideas sobre qué es la tecnopedagogía y cómo se constituye en una respuesta educativa en la era digital. Estamos viviendo una época denominada sociedad del conocimiento y como parte de ella, a su vez, transitamos por la era digital. Actualmente, el conocimiento, entendido como saber, ocupa cada vez un lugar más preponderante, ya que es imprescindible para cualquier actividad que una persona desarrolla en la actualidad. Las tecnologías de la información y la comunicación han puesto a disposición de nosotros grandes flujos de datos e informaciones, a partir de las cuales iniciamos nuevas búsquedas de conocimiento, buscamos otras formas de aplicación de estos y utilizamos diversos modos para asimilar e interpretar esa información. De esta manera, la evolución de la enseñanza en la era digital es un proceso que es inevitable y necesario, y es inevitable y necesario en toda la comunidad académica. Hablamos de directivos, de docentes, de estudiantes, por cuanto hay que adaptarse a los cambios que se producen con gran intensidad. Ahora, en un mundo con estas características, los métodos de enseñanza deben variar considerablemente. ¿Debido a qué? A que los estudiantes tienen, por supuesto, mayor acceso a la información. Inclusive aprenden de forma autónoma. Por ejemplo, si no saben hacer algo, pues buscan un tutorial. También indagan, investigan, construyen y comparten conocimiento haciendo uso de esas herramientas, como los blogs, páginas web y las redes sociales. Por tal motivo, el docente no puede dedicarse a transmitir conocimientos. Este debe cambiar su rol a guía. Le corresponde orientar al estudiante en lo que es la selección, la integración, la reelaboración de la información para que logre aprendizajes significativos. Por lo que estamos hablando en este momento de un aprendizaje centrado en el estudiante, centrado en el que aprende. Ahora bien, para diseñar un proceso de aprendizaje centrado en el estudiante, se debe partir de una estrategia pedagógica. Por lo tanto, el docente debe analizar cómo llevar a cabo el proceso y con qué herramientas va a enfrentar esa acción pedagógica. Debido a esto, es relevante manejar con claridad los conceptos de educación, pedagogía y didáctica, que por lo general se usan indiscriminadamente. Por supuesto, estos conceptos guardan estrecha relación, pero existen entre ellos grandes diferencias. La educación es un proceso a través del cual las personas adquieren conocimientos, habilidades, creencias, valores y hábitos durante toda su vida. La educación es un proceso social. Por su parte, la pedagogía se define como una ciencia de carácter psicosocial, cuyo objeto de estudio es la educación. Y la educación, por supuesto, en todos sus ámbitos, el ámbito social, el ámbito cultural, el laboral, el familiar, el formal. Esta ciencia se enfoca en la investigación para provocar una reflexión sobre las teorías educativas para todas las etapas de la vida, desde el nacimiento hasta la adultez. La didáctica, por su parte, es una disciplina de la pedagogía. Es su aliada y abarca los principios de la enseñanza con relación a los procesos educativos. Se enfoca en el estudio y el análisis de las prácticas de la enseñanza.
Por tanto, está orientada a lo que es la metodología, a las técnicas que como docentes utilizamos para hacer que el estudiante construya su aprendizaje. Es decir, nos permite diseñar estrategias que provoquen tanto la enseñanza, que es el proceso propio del docente, como el aprendizaje, que es el proceso propio del estudiante, optimizando tanto los métodos, las técnicas y las herramientas que están involucradas en este proceso. A lo largo de la historia, la educación ha cambiado, ha evolucionado, como lo han hecho otros campos como la industria, la tecnología. Estamos en un momento en que todo se clasifica de acuerdo a su desarrollo. Por ejemplo, estamos en una época en que hablamos de industria 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, web 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Por lo que los profesionales que están involucrados en ese ámbito deben desarrollar competencias para desenvolverse en la época que le corresponde actuar. Estamos en la época 4.0. Esta época está signada por la revolución de la conectividad, que ha traído consigo cambios en los modelos educativos y en los paradigmas de enseñanza. Mediante los cambios que ocurren se establecen diversos modelos de educación que facilitan la forma de aprender y de comprender la pedagogía y la didáctica que debe usarse para ese momento. Si vemos la lámina, podemos ver que la educación ha evolucionado de la 1.3 a la 3.0 a partir de las necesidades de los estudiantes. Pasamos de una educación unidireccional en la 1.0, que promovía el aprendizaje individual y que la obtención del conocimiento se validaba, se comprobaba a través de exámenes, de pruebas, a ser bidireccional, dándole importancia al trabajo en pares e incorporando el aprendizaje autónomo y la búsqueda digital de contenidos a través de materiales que estaban presentes en diversos formatos, hasta llegar a lo que llamamos la educación 4.0, que se basa en competencias tales como la autodirección, la autoevaluación, el trabajo en equipo y el desarrollo de proyectos con uso de tecnología dirigida hacia la innovación y el cambio. Por lo tanto, también debe incorporarse el desarrollo de competencias digitales. Así, la tecnología toma una connotación particular que se caracteriza por la cooperación entre estudiantes y docentes y entre estudiantes y estudiantes. La comunicación, la resolución de problemas, la incorporación de la gamificación y de las tecnologías de la información y la comunicación son herramientas de acceso, organización, creación y difusión de esos contenidos. Tomamos en cuenta que en las primeras etapas el docente debía tener competencias pedagógicas y disciplinares y manejaba una tecnología diferente, la tiza, el pizarrón, el rotafolio. Actualmente es necesario incorporar las competencias tecnológicas digitales. Ahora bien, en este contexto, ¿qué entendemos por tecnopedagogía? La tecnopedagogía es un proceso de análisis y gestión del uso de las herramientas digitales de manera reflexiva para poder decidir cómo y cuándo usarlas y para qué se van a usar. Por lo tanto, implica transformar los medios y las herramientas digitales en recursos con fines didácticos, prestando atención al impacto que estas herramientas digitales tienen en el proceso de aprendizaje. La tecnopedagogía surge en los últimos tiempos y abarca un grupo de conceptos, de ideas y de buenas prácticas que se asocian a la innovación y al desarrollo en nuestra era digital, en esta era de cambio, en esta sociedad del conocimiento. La tecnología en la educación no puede entenderse como el uso de herramientas con fines educativos, no. Implica que tenemos que transformar esos medios y esas herramientas digitales en recursos con fines didácticos y analizar su impacto en el aprendizaje,
La tecnopedagogía es un proceso pedagógico, no tecnológico, no técnico. No está relacionado con qué herramienta yo voy a usar, sino cuándo y cómo la uso con relación a un propósito y en función de ese proceso activo del estudiante, de qué es lo que yo quiero que el estudiante logre, que el estudiante aprenda. Por lo tanto, debo seleccionar la tecnología más adecuada en función de qué es lo que yo quiero lograr. Ahora bien, hay muchísimas propuestas de integración de lo que es la tecnología en la educación. Misra y Kuller proponen el modelo TIPAT, en el cual se incorporan los conocimientos necesarios para que los docentes integren la tecnología a la enseñanza. Recordamos que la didáctica es el proceso para que el docente pueda desarrollar la enseñanza. Es un proceso propio del docente que busca el aprendizaje del estudiante. En este modelo se consideran los saberes pedagógicos y disciplinares en forma conjunta, como lo vemos acá, denominado conocimiento pedagógico disciplinar, y se refiere al conocimiento que todo docente utiliza al enseñar un contenido disciplinar determinado, particular, propio de su ámbito, de su disciplina. Luego, es necesario plantearse qué conocimientos ponemos en juego cuando planificamos con las tecnologías de la información y la comunicación. Por eso, a ese conocimiento pedagógico y ese conocimiento disciplinar se le agrega el conocimiento tecnológico, que está relacionado con las competencias que hay que desarrollar para luego incorporar las tecnologías, lo que implica no solo conocer las herramientas, sino cómo éstas enriquecen los procesos de enseñanza y aprendizaje. Según este modelo, los conocimientos tecnológicos, pedagógicos y disciplinares se interrelacionan con la práctica docente, pues en toda planificación se definen criterios, expectativas de logro, conocimientos y experiencias previas. La integración de la tecnología en la enseñanza en un contenido disciplinar requiere de la relación dinámica de los tres componentes, del componente pedagógico, del componente disciplinar y del componente tecnológico. Saber cómo usar la tecnología no es lo mismo que saber cómo enseñar con tecnología. La incorporación de la tecnología como tercer elemento es muy relevante en la actualidad, porque las tecnologías digitales tienen el potencial para modificar la naturaleza de la acción didáctica. Así, la tecnopedagogía conlleva a una tecnodidáctica y al desarrollo, por supuesto, de nuevas competencias que deben desarrollar los docentes, que deben tener los docentes. En el marco europeo de competencias digitales para docentes, podemos encontrar 5 áreas. La primera es información y alfabetización informacional. ¿A qué se refiere esto? Bueno, esto se refiere al que el docente debe saber identificar, localizar, recuperar, almacenar, organizar y analizar información digital, evaluando cuál es su finalidad y su relevancia. Si yo voy a utilizar un blog, tengo que evaluarlo. Si yo voy a utilizar un wiki, tengo que evaluarlo. Si yo voy a incorporar una red social al proceso de aprendizaje, tengo que evaluar para qué es esa red social. Después tengo comunicación y colaboración. En este aspecto, el docente debe saber compartir recursos, debe saber participar en comunidades virtuales y debe también manejar cómo propiciar la interacción entre los estudiantes. La creación de contenido se refiere a lo que es la producción de materiales, a la creación de blogs, de webs y a la curación de contenidos.
En cuanto a la seguridad, tenemos que ver con lo que es la protección de los dispositivos, la protección de la identidad digital, el uso de la seguridad en la red. Esto también debe aprender a manejarlo el docente. Y por último, la resolución de problemas, que tiene que ver con que el docente debe manejar o debe saber identificar los recursos digitales, debe saber elegir las herramientas adecuadas de acuerdo a su finalidad y además debe saber resolver problemas tanto conceptuales como técnicos y utilizar creativamente la tecnología. En conclusión, la tecnopedagogía maneja una serie de conceptos, de ideas, de prácticas asociadas a la innovación y al desarrollo en el área de la educación en la era digital, en este momento. Por lo tanto, es una respuesta pedagógica al impacto de las herramientas digitales en el proceso de enseñanza y aprendizaje. La tecnopedagogía nos permite determinar qué herramienta voy a utilizar, cuándo y cómo la voy a utilizar y con qué propósito. Esto, por supuesto, nos va a conllevar a una tecnodidáctica y al desarrollo que debe tener el docente de competencias digitales. Porque si yo no sé manejar una herramienta digital y yo no conozco cuál es el fin de cada una de esas herramientas, no puedo hacer un engranaje con lo que yo quiero lograr en el estudiante utilizando esa herramienta digital. Por lo tanto, la tecnopedagogía busca o está centrada en el aprendizaje del estudiante y se orienta a la planificación, al desarrollo y al diseño de procesos y recursos, tanto de acción como de reflexión, para que se produzca ese conocimiento, ese aprendizaje significativo en el estudiante. Bueno, si tienen alguna pregunta, estoy a la orden para responderlas y muchísimas gracias por su atención.